Vamos a comenzar la sesión de esta mañana. Quería en primer lugar presentarles las notas, socializar las notas con ustedes para un poco ver si hay alguna situación que conversar o alguien tiene algo que preguntar. Entonces quería mostrarles, porque estoy abriendo el archivo del Excel donde están las calificaciones. Para poder conversar al respecto. Si me esperan un momentito, por favor. A ver, como ustedes pueden apreciar en pantalla, ahí están las calificaciones de todas las notas que tenemos en el tema 3 y en el tema 5 he considerado una nota general de 9 y de 10 para que no haya dificultades, porque en algunos de los casos habían tareas que no cumplían con los parámetros de la rúbrica y de pronto la calificación fuera menos. Y en el tema 5, por ejemplo, sí se generó una buena respuesta a las interrogantes que se planteaban allí. Y en el tema de la exposición, perdón. Buenos días. Creo que está proyectando la lista de la tarde. La lista de la... perdón. Sí, porque Sí, sí. ellos no son. No somos. Sí, 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 sí. Ok, ya déjeme. Estoy en la mañana, estoy perdido. Gracias, gracias por la... A ver. Ahí estoy, este sí es. Déjeme ver. Ahí está. Es así, ¿verdad? Sí, gracias. Listo. Entonces, como les decía, había considerado igual en este paralelo la misma situación, porque la rúbrica es muy rígida. En muchas ocasiones simplemente tiene o no tiene. Y si no tiene, vale 0. Y si tiene lo que debe de tener, pues ya se califica con una nota en la cual hay tres promedios, tres tipos de notas. Unas notas entre 9 y 10, otra nota entre 7 a 8 y una nota menos de 5. Entonces, si no cumple, no me gusta a mí hacer una calificación muy drástica. Entonces, preferí englobar esas dos calificaciones. En la exposición, las cuales estuvieron bastante bien, hay solamente que en las exposiciones hay dos parámetros de la rúbrica que en la mayoría de los casos no la cumplen. Cuando se hace una presentación, la rúbrica dice que se debe de tener al principio, se debe demostrar una lámina o una diapositiva con el contenido de la exposición y otra diapositiva con una pequeña introducción. En la mayoría de los casos eso no había y eso mermó la calificación. Y también en el punto de la rúbrica donde dice conclusiones, se supone que al final de cualquier exposición, pues quien expone debe de concluir con algunas cosas que son elementales de la exposición que se ha hecho. Es decir, en otras palabras, ¿qué aprendí de todo lo que se habló en la exposición o lo que se ha leído o trabajado a nivel del grupo para preparar la exposición? Entonces, son dos parámetros que en cualquier lugar que un profesional exponga, siempre van a ser importantes, porque quien está escuchando la exposición necesita al principio saber de qué se va a hablar y al final de qué fue lo más importante que se habló, ¿no? Entonces, como una recomendación, tampoco he sido muy drástico, porque en algunos casos
se coloca la nota de 5 o 7 y no una nota de 0, porque al no haber, pues debería ser directamente un 0, pero si eso hubiese ocurrido, pues la calificación fuera mucho más baja. Entonces, en términos de exposición y diapositiva, que se calificó de la misma manera, porque así habíamos quedado, de que la nota valdría por 2 calificaciones, y la nota del examen, donde también se hicieron consulta, preguntas respecto a las exposiciones, a los temas que se habían expuesto, pues está la calificación en pantalla. La mayoría tiene 9, 10, porque las respuestas que dieron a las preguntas pues, fueron muy acertadas. Realmente es bonito ver cómo los estudiantes de nuestra facultad empiezan a tener ya a partir de un semestre determinado pues un nivel de, un lenguaje acerca de temas económicos que se identifica como un economista, ¿no? Es decir, ya empieza a hablar como un economista. Y eso es importante porque recuerden ustedes que las preguntas del examen no fueron sobre conocimiento, sino que fueron reflexivas en base al conocimiento. Entonces es un tipo de examen muy distinto en la que se da la oportunidad para que el estudiante exponga su punto de vista. Entonces me parece que estuvieron muy bien y por eso quería felicitarlos por esa forma de interpretar la realidad a partir de un conocimiento. Y espero que esta asignatura en lo que resta, en el segundo parcial, pues podamos seguir avanzando y les ayude a interpretar de mejor manera el funcionamiento de la economía pública o a través de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, no sé si hay algún detalle o alguien quiera preguntar algo respecto a la nota. La nota del examen en la aula virtual solamente aparecen el promedio de las 4 primeras notas. A eso hay que agregarle la nota del examen que ya entre hoy o mañana estaré subiendo porque ya está abierto el sistema para poder ingresar las notas de los exámenes. Entonces ya esta noche o mañana me dedicaré a ello y ya podrán tener la nota final del primer parcial. No creo que haya inconveniente en este parcial para que tengan una buena nota en esta asignatura y vamos a ver cómo avanzamos en el segundo parcial, donde hay que realizar un trabajo de búsqueda de información, de análisis estadístico sobre las finanzas públicas en el Ecuador. Yo a partir de ahora voy a proyectar todo lo que tiene que ver a la realidad de la economía ecuatoriana en cuanto a sus finanzas públicas, empezando por el tema de hoy, que es el sector público. Entonces, esta asignatura tenía planteada, antes del rediseño, un capítulo donde se veía todo lo que es el ciclo presupuestario, pero se tuvo que eliminar porque se supone que ese conocimiento lo estarán viendo o ya lo vieron en la asignatura de presupuesto. Entonces, vamos a partir. No sé si hay alguien que, que tenga alguna pregunta respecto a las notas, sino para avanzar en el tema ya que corresponde a esta semana. Dos, tres, no hay nada. Entonces voy a compartir el archivo del PowerPoint para empezar a hablar sobre el tema. El tema que nos corresponde, de acuerdo al sílabo, pues es la identificación y composición del sector público, financiero y no financiero. En cierta forma, lo visto hasta el día del examen con las exposiciones es una parte teórica de la asignatura. Recuerden que vimos el alcance y los objetivos, la relación con otras ciencias, vimos también el tema de la economía mixta. Dentro de eso se dieron algunos detalles. Hoy día ando como confundido. Estoy en séptimo A, ¿verdad? Estaba pensando en sexto A, pero en esta asignatura sí incluye el tema que les había comentado, el tema del ciclo presupuestario. Me disculpan por el lapsus que he tenido,
pero se incluye, incluso hay un trabajo que la próxima semana se va a explicar. Bueno, respecto a este tema, identificación y composición del sector público financiero y no financiero, a manera de presentación, pues el contenido de esta exposición tiene que ver con esa pequeña introducción que voy a hacer, el segundo punto, el sector público financiero y no financiero, el marco legal de las finanzas públicas, la estructura institucional que tiene que ver con las finanzas públicas y unas 3 o 4 conclusiones respecto a lo que nos deja como enseñanza este contenido. En cuanto a la introducción, la economía, recordar que la economía está compuesta por 4 grandes componentes, ¿verdad? El Estado, la familia, la empresa y el sector externo. Dentro de esta estructura, el Estado es un elemento fundamental a la hora de estudiar las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque dentro del Estado se encuentra el sector público, ¿verdad? Entonces, el sector público es una gran estructura a nivel de todo el país, y en cualquier país del mundo es así. Es una estructura muy grande que abarca ciudades, que abarca provincias, que abarca regiones, y en las cuales existen una serie de organismos e instituciones que ponen en práctica las bases teóricas de las finanzas públicas. Entonces, dentro del Estado se encuentra el sector público. Y dentro del sector público es donde se pone justamente en práctica las finanzas públicas. No hubiera finanzas públicas si no hubiera sector público. Entonces, como hemos visto también, los objetivos y el alcance de las finanzas públicas son de vital importancia. Recordemos que en alguna clase habíamos analizado cómo las finanzas públicas usadas de manera positiva pueden impactar de una manera muy alta el tema de los indicadores macroeconómicos como el consumo, como la inversión, como el gasto mismo del gobierno, etc. Entonces son de vital importancia para el estudio de la economía. Y hay todo un marco teórico que respalda la teoría de las finanzas públicas. Es decir, a lo largo del tiempo existen una serie de pensadores que han hablado acerca de cómo deben funcionar las finanzas públicas. De hecho, hay una teoría que en los últimos años se está discutiendo, que es la teoría de la hacienda pública. Respecto al segundo punto, el sector público, vemos que en el caso del Ecuador existen los dos sectores. El sector público financiero, que está constituido por aquellas instituciones que pertenecen al sistema financiero nacional. Recordemos, hacer un paréntesis aquí, que el sistema financiero nacional está compuesto tanto por las instituciones públicas como las privadas. Y dentro de las privadas tenemos los bancos, las cooperativas, las mutualistas, las cajas de ahorro y todo lo que tiene que ver con el manejo de dinero en ese intercambio que se hace con el público, depósitos, préstamos, ahorro en plazo fijo, etcétera, ¿verdad? Y todas las operaciones que se hacen dentro del sistema financiero. Y en el sector público, por lo tanto, las instituciones como el Banco Central, el Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional, el ex Banco Nacional de Fomento, que ahora se llama Ban Ecuador, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros, que forman parte de este sistema, de este sector público financiero. ¿Por qué se pone aparte del otro componente? Porque sencillamente estas instituciones no dependen del presupuesto general del Estado, es decir, no usan recursos del sector público no financiero, es decir, del presupuesto general del Estado, de todo aquello que maneja el Estado. En cambio, el sector público no financiero está conformado por las entidades que son parte del presupuesto general del Estado, es decir, estas sí utilizan para su funcionamiento recursos provenientes de las recaudaciones o provenientes de los ingresos petroleros, y si no hubieran esos recursos, pues sencillamente no existirían. Y hay una larga estructura, hay un esquema que se puede bajar del internet, de la estructura del sector público no financiero, pero que es demasiado grande, que no se logra visualizar porque queda muy chiquito en una lámina. Entonces, pero ahí está conformada toda la estructura del sector público no financiero. Pero en síntesis,
tiene que ver con aquellas instituciones o entidades que forman parte, o secciones o segmentos que forman parte de la función ejecutiva, lideradas por el presidente de la República. Ustedes se imaginarán, pues hay una gran cantidad de instituciones y organismos ligados al presidente de la República o a la función ejecutiva. Lo mismo ocurre con la función legislativa, que tiene toda una estructura de asambleístas, de asesores, de gente que trabaja en la función legislativa para que esta funcione adecuadamente. Lo mismo ocurre en la función judicial, en la función electoral, la función de transparencia y control social. En el caso de la función electoral, por ejemplo, para poder ejecutar las acciones que tiene que desarrollar para, en este caso, que se den las elecciones para presidente de la República y las demás representaciones, pues depende de los recursos que le genere el Estado. Hasta hace unos cuantos meses se hablaba de que se requerían 134 millones de dólares para realizar las últimas elecciones, pero que debido a la situación económica que vive el país, pues poco a poco se fue disminuyendo. Es decir, depende de los recursos del Estado. Y ahí hay otras instancias como los GACS, por ejemplo, constituidos por los municipios, los consejos provinciales y las juntas parroquiales, las universidades y una que otra empresas públicas que dependen de los recursos del Estado. Entonces, la idea central es que de este esquema nosotros podamos tomar al sector público no financiero, porque es el que realmente nos interesa. Su estructura es la que nos interesa porque allí es donde se generan los ingresos, y esta estructura del sector público no financiero es la que realiza el gasto público. En esa estructura se va el dinero que nosotros, los ecuatorianos, pagamos como impuesto y que el gobierno ecuatoriano recauda por venta petrolera, y que también utilizan los préstamos que se hacen a nivel interno y a nivel internacional. Entonces, vista esta estructura, las finanzas públicas tienen su mayor aplicación en el contexto de ese segundo componente, ya sea a nivel nacional, provincial o local. Es aquí donde se realizan todas las operaciones de los ingresos y gastos, las mismas que pasan por todos los procesos determinados, tanto en el marco legal como en el diseño operativo. Es decir, hay todo un andamiaje allí de que se debe de cumplir para que se ejecuten adecuadamente la finanza pública en esta estructura. En ese ámbito también se involucran una gran cantidad de personas naturales y jurídicas que tienen como función elemental la planificación, la organización, el manejo, distribución, uso y control de los recursos que dispone el Estado. Pero como hemos dicho desde el principio en esta asignatura, las finanzas públicas no se desarrollan bajo el criterio de quien dirige el país o de quien dirige determinada institución, sino que en el caso específico de Ecuador, existe todo un marco legal que está relacionado al funcionamiento de las finanzas públicas. Desde el punto de vista jurídico, entonces, en la actualidad existe un marco legal sobre el que se basa el funcionamiento de las finanzas públicas en el país. Este marco legal pues, ha experimentado importantes cambios en relación a los años anteriores a la presidencia del economista Rafael Correa y del señor licenciado Lenín Moreno, ¿verdad? A partir del 2008, en que se crea la nueva constitución, porque la anterior se había generado en 1998, en el gobierno de Yamil Mahuad. Entonces, es a partir de esta constitución del 2008 donde se hace referencia con mayor fuerza al funcionamiento de las finanzas públicas. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el gobierno de Correa era un gobierno con una fuerte intervención del Estado en la economía, y por lo tanto la Constitución tenía que ajustarse al modelo económico que se empezaba a implementar desde aquel entonces, en el 2007-2008. Entonces se creó esa Constitución y daba la pauta para que se generara esa estructura de un Estado mucho más amplio, de un Estado con un gasto público mucho más elevado, y que poco a poco, debido al boom petrolero que se tuvo en algunos años, el sector público no financiero se incrementó de una manera bastante significativa, como lo vamos a ver más adelante en los otros temas respecto a la evolución del gasto público en el país.
En ese sentido, la Constitución establece cuáles serían por ejemplo, los gastos, lo importante que representa para la economía las finanzas públicas. Otro de las leyes que creó Correa en el 2010, con sus respectivos reglamentos, fue el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En este código se crea el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, que es un sistema que establece todos los parámetros de cómo se debe diseñar, cómo se debe ejecutar la finanza pública a través de los diferentes instrumentos. Uno de ellos es el presupuesto general del Estado. Ahí se establece cómo se debe armar, cómo se debe diseñar y cómo se debe de aprobar y ejecutar ese presupuesto. Lo mismo ocurre con el tema del endeudamiento externo. En ese código se establecía que el Estado no podía endeudarse más allá del 40%, pero a estos momentos, pues, esa norma un poco ha quedado retrasada porque el endeudamiento externo en el Ecuador ha superado más allá del 50%, ¿verdad? Entonces, pero es un código que existe, que está allí, que se tiene que cumplir en muchos de los casos, pero adicional a ello existen otras leyes más específicas, como por ejemplo la ley de equidad tributaria y las distintas reformas que ha tenido, la ley para el equilibrio de las finanzas públicas, que en su momento fue creada, la ley del régimen tributario interno, que establece toda la normativa respecto al cobro de impuestos, y esta última, que la estoy agregando aquí, que es la ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, que fue aprobada y puesta en vigencia a partir del 24 de julio del año pasado, y que fue producto de toda la crisis fiscal que tenía el gobierno y en la cual se pretendía en su momento, cuando la diseñó el régimen, acudir al apoyo ciudadano a través de disminución de sueldos en el sector público y algunos otros detalles que el gobierno intentó plasmar en esta ley, pero que la Asamblea, en toda esa discusión que hubo en un par de meses, finalmente aprobó una ley que tenía que ver con las finanzas públicas, pero que había disminuido el impacto hacia determinados sectores dentro del ámbito público y que daba la pauta para que el gobierno tuviera que tomar otro tipo de medidas. Entonces, en ese sentido, pues, hay una gran cantidad de base legal que se tienen que cumplir a la hora de aplicar las finanzas públicas en el país. En cuanto a la estructura institucional, pues observamos que existen 4 grandes instituciones que tienen mucho que ver con la aplicación de la finanza pública. La primera de ellas, que es justamente el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas, pues, es el brazo derecho del gobierno porque sencillamente se encarga del manejo de todo lo que es el dinero del Estado. Para ello, participa con mucha fuerza en todo el ciclo presupuestario, que vamos a observar más adelante con el trabajo que ustedes hagan. Dentro del ciclo presupuestario se toma muy en cuenta la elaboración de la proforma presupuestaria y también el instrumento que hace algunos años se viene implementando, como es la programación cuatrianual. El año pasado también, según tengo entendido, se elaboró la última programación cuatrianual conjuntamente con la proforma presupuestaria y fue a la Asamblea Nacional donde fue aprobada. Y esto, el momento en que pasa todo el ciclo, se convierte en el presupuesto general del Estado, el mismo que entra en vigencia para cada nuevo periodo. El presupuesto pues, se lo presenta en los últimos meses del año, creo que en el mes de septiembre, y finalmente termina siendo aprobado entre finales de noviembre y principios de diciembre para entrar en vigencia el 1 de enero. Entonces hay todo un esquema que lo vamos a tener que analizar en las próximas clases. Pero esta es una de las cosas en las que participa mucho el Ministerio de Finanzas. Y también se convierte en un proveedor de datos estadísticos para el estudio de las finanzas públicas, de manera especial en el tema del endeudamiento externo. Si usted busca o se ingresa a la página web del Ministerio de Finanzas, en alguno de los
del menú, en alguna parte, hay un espacio dedicado a las estadísticas del endeudamiento, de la deuda pública. Entonces, ahí podemos encontrar datos desde hace algunos años y podemos hacer un estudio tranquilamente de la evolución de la deuda externa. Algo que vamos a hacer en las próximas semanas también. La segunda institución es el sistema de rentas internas, que fue creada en 1997 y que desde entonces ha cambiado toda la dinámica del cobro de impuestos en el Ecuador. Es una institución que ha dado un resultado muy importante, mucha gente lo reconoce, muchas personas, investigadores, científicos reconocen que Rentas Internas ha sido una de las instituciones emblemáticas en la lucha, por ejemplo, contra la evasión tributaria. Antes del sistema de rentas internas había un alto porcentaje de evasión, actualmente existe todavía un porcentaje de evasión, pero se ha mermado en una gran cantidad debido a la gestión que se ha hecho a través del sistema de rentas internas. Entonces, en esta institución es la encargada de la recaudación de impuestos, de todos los impuestos, y también ofrece datos estadísticos acerca de esa recaudación. Entonces, si alguien está interesado en conocer cómo se cobran los impuestos, o la evolución del cobro del IVA, por ejemplo, va a la página web del Rentas Internas y en la sección de estadísticas puede tranquilamente encontrar los datos. Esta institución también ofrece, por ejemplo, información para saber acerca de los principales impuestos y de los procesos que se generan en el cobro de impuestos. Por ejemplo, hace algunos días tuve una experiencia de que una persona muy cercana a mí necesitaba conocer acerca del tema de retención en la fuente. Entonces, entramos al sistema de rentas internas, a la página web, y ahí pudimos observar todo lo relacionado a este tema, el tema de la retención en la fuente. Entonces, sirve también para que algún estudiante o persona interesada se pueda capacitar en el manejo de la recaudación tributaria. El tema, la tercera gran institución o instancia gubernamental que aporta mucho a las finanzas públicas son las aduanas. ¿Por qué razón? Porque se convierten en un ente de tipo fiscal a la hora de recaudar impuestos y aranceles, sobre todo aranceles que se cobran o que se imponen a la importación de mercadería. Entonces, la aduana también es otro organismo pues que tiene mucho que ver con la finanza pública, así como los otros dos anteriores, también ofrece información estadística acerca de la evolución de la recaudación de tributos y de aranceles en el caso de Ecuador. Y finalmente, cuarto organismo que yo creo que es sumamente importante a la hora de hablar de finanzas públicas es el Banco Central del Ecuador. ¿Por qué razón? Porque el Banco Central es la institución oficial que se encarga de monitorear las variables económicas y macroeconómicas del país. También está el Instituto de Estadísticas y Censos, pero tiene que ver más con la población. Pero en este caso el Banco Central genera información, datos estadísticos de las principales variables. Hay una gran cantidad de información que podemos encontrar en la página web, pero una de las que más suelo usar o que da resultados más rápido para ver el tema de las finanzas públicas, en este caso, es el boletín estadístico mensual. La información estadística, el boletín estadístico mensual que se puede encontrar y el cual ofrece información de algunas variables, de algunos sectores de la economía, el sector financiero, el sector real, el sector del comercio exterior, y hay una sección dedicada a la finanza pública. Voy a proyectar, voy a ingresar a la página web del Banco Central para que ustedes observen dónde se encuentra ese boletín y qué información me ofrece. Voy a hacerlo en tiempo real, voy a entrar a la página web, la voy a compartir. Si ustedes me indican si se puede observar la página, si
Me indican si se observa la pantalla del Banco Central del Ecuador. Por favor, si alguien me confirma. Sí se ve. Ya, ok. Esperan un segundito, por favor. Cuando estamos en clases presenciales, pues hacemos un recorrido por cada una de las páginas web que hemos mencionado, el Ministerio de Finanzas, Rentas Internas y las aduanas, y observamos y hacemos una verificación de datos que nos ofrecen. Entonces, pero en este caso, como estamos de manera virtual y no se puede dar mucho tiempo, entonces vamos a hacerlo solamente con el Banco Central. En esa página, como ustedes pueden apreciar en el menú de la izquierda, hay un sitio que se llama Micrositio de Información Económica. Damos un clic allí y ese micrositio nos lleva a otro menú, cargando, a este menú de aquí, donde en la parte de abajo dice Publicaciones Generales, Sector Monetario, Sector Externo, etcétera. Y nos interesa a nosotros es lo que es Publicaciones Generales. Damos clic en Ver Más y se abre otro menú. Yo estimo que ustedes ya lo han de haber hecho, pero lo que quiero es ingresar directamente a la parte que nos interesa, que son las finanzas públicas. Entonces, en este menú general de publicaciones, damos un clic aquí donde corresponde en esa bolita celeste que tiene que ver con la información estadística mensual. Entonces, en ese boletín estadístico mensual, como ustedes pueden apreciar, está publicado hasta diciembre de 2020 y esta es la información que se despliega a lo largo del boletín y tiene datos estadísticos acerca de todo lo que es el sistema financiero, como bancos privados, tasa de interés, encaje bancario, etcétera. Tiene información estadística del sector externo, como ustedes pueden apreciar, en cuanto a exportaciones, en cuanto a importaciones, el movimiento de deuda externa, tiene que ver datos estadísticos del sector real, precios, salarios y mercado laboral, Producto Interno Bruto y algunos datos acerca del índice de actividad económica coyuntural e índice de precio del consumidor. Pero la parte que nos interesa a nosotros en esta asignatura es esta de aquí, el tema de las finanzas públicas. Ustedes pueden ver estadística de finanzas públicas, hay una serie de cuadros estadísticos aquí, pero de toda esta lista de datos, la que nos va a interesar a nosotros es la que dice la tercera, operaciones del sector público no financiero, base de vegado en millones de dólares. En la cuarta hay un archivo que habla de lo mismo, pero con una antigua metodología. Ya en algún momento dado le explicaré acerca de este cambio metodológico que hizo el Banco Central para presentar los datos estadísticos de las finanzas públicas. Entonces damos un clic ahí en la tercera opción, la operación del sector público no financiero, base de vengado en millones de dólares, y nos sale directamente un archivo de Excel, ¿verdad? Entonces ese archivo de Excel lo abrimos y nos va a salir un cuadro estadístico donde se presentan los datos acerca de las operaciones del sector público o no financiero. Es decir, de esa estructura que hablamos al principio de la exposición, tenemos datos estadísticos del sector público no financiero. Tenemos solamente de 2018 y 2019, y en la parte derecha están los datos de manera trimestral hasta llegar a tener solamente hasta octubre del 2020. Ya en el mes de febrero, el mes de marzo, estará actualizado el sistema y podemos tener datos completos de todo el año 2020. Pero en este caso, tenemos solo el 2018 y 2019. Como les decía, si alguien quiere hacer una serie temporal, por decir, desde el año 2000, tendría que bajar varios archivos del boletín estadístico
y poder armar la serie temporal según la información que se requiera. También hay, en otro lado de la página, un archivo general de las estadísticas de las finanzas públicas y de otras variables desde 1965. Ya hay una serie creada, pero esa serie solamente está hasta el 2017, según recuerdo. Pero si queremos estar más actualizados, pues buscamos el boletín estadístico y agregamos los datos que hacen falta. En todo caso, pues aquí ustedes pueden observar cómo están conformados los ingresos y el resultado operacional, el total de gastos, que es lo que vamos a ver en los otros temas, y el resultado global del ciclo presupuestario. Entonces, en ese sentido, estas estadísticas son las que vamos a utilizar para el estudio que ustedes van a hacer. Yo voy a presentar los datos y el análisis estadístico y de causa-efecto del periodo 1990 hasta el 2016. Y ustedes se encargarán de hacer exactamente lo mismo por grupo, con temas y subtemas del periodo 2017, 2018, 2019 y 2020. Entonces, ese es el trabajo que la próxima semana le explicaré, porque se presenta al final del parcial. ¿No? Van a tener bastante tiempo para elaborarlo y lo van a ir elaborando poco a poco. Claro, presentando ciertos resultados parciales y el resultado final lo presentan al final del parcial. Entonces, la próxima semana pues explicaré eso para que lo tengan en cuenta y puedan tener mucho más tiempo para ir trabajando ese informe. Entonces, el Banco Central es importante como institución. Voy a cambiar a la diapositiva, no sé si se haga el cambio ahí directo, tengo que dejar de compartir. Si me confirman, por favor, si se ve la diapositiva. Sí, sí se observa la diapositiva. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, la estructura institucional, o sea, son 4 instituciones que tienen mucho que ver con el funcionamiento de las finanzas públicas en el caso de Ecuador. Y así ha de ser en algunos países, cambiarán los nombres, en algún país se llamará el Ministerio de Hacienda, en otro país se llamará la institución de recaudadora de impuestos, tendrá otro nombre. Las aduanas son aduanas en cualquier país del mundo y el Banco Central igual. O sea, el Banco Central existe en todos los países, ¿verdad? Entonces son 4 instituciones muy importantes que nos dan información, que nos permiten tener datos para podernos capacitar. Si alguien está interesado, pues puede entrar a estas páginas y buscar información, porque incluso publican documentos, publican libros que nos pueden servir para poder capacitarnos de mejor manera en estos temas de finanzas públicas. Finalmente, para concluir, podemos decir en términos generales que en el Ecuador existe el sector público que está subdividido en 2 grandes grupos, de instituciones y organismos, el sector público financiero y el sector público no financiero, ¿verdad? Ya tenemos claro que existe eso en el país. De estos 2 es en el sector público no financiero donde se ejecutan las finanzas públicas. Y también, como conclusión, que existe un marco legal que establece cómo se deben aplicar las finanzas públicas, entre ellas la Constitución, el Código Orgánico de Finanzas Públicas, etc. Y hay 4 instituciones que son de suma importancia para la buena marcha de las finanzas públicas, en el caso de Ecuador, como son el Ministerio de Finanzas, el Sistema de Rentas Internas, las aduanas y el Banco Central del Ecuador. Entonces, jóvenes, esto es lo que quería compartir con ustedes de este tema que forma parte del sílabo, que se llama el sector público en el Ecuador. Así que la próxima semana voy a establecer la tarea y la próxima semana pues continuamos con otro tema para seguir ahondando más en esta asignatura. Así que no sé si tengan alguna pregunta que deseen hacer o simplemente damos por finalizada la jornada en esta mañana. De todas maneras, se nos ha ido la hora prácticamente de manera rápida. Si no hay ninguna pregunta, pues respecto a la nota o respecto al tema, damos por finalizada la jornada. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Adiós. Eso, profesor, que esté bien. Listo, gracias por conectarse. La clase está grabada, la voy a subir el link a la aula virtual para que aquellos que no hayan podido conectarse. La próxima semana no sé si tengamos la clase sincrónica o yo les avisaré si he grabado la clase previamente y les subo el link en la aula virtual para que puedan ver la clase en el momento que ustedes lo puedan hacer. Posiblemente estaré ocupado con el tema de la comisión de investigación y voy a requerir grabar la clase previamente y subir el link. Eso se lo confirmo a través del grupo de WhatsApp. Así que muchísimas gracias por todo. Chao. Adiós, profesor. Chao.